Si tu ciudad estuviera rodeada por 185.000 soldados enemigos, listos para masacrarte, ¿qué harías? En el año 701 a.C., el rey Ezequías enfrentó exactamente eso. Pero para entender su milagro, primero debemos conocer quiénes eran esos enemigos, porque Babilonia no solo era una potencia militar, era el centro intelectual del mundo antiguo. Vamos a sumergirnos en la historia de los dos bandos más fascinantes de la Biblia. Dios les bendiga. Comencemos. Empezamos este estudio con los aportes de Babilonia. Si bien es cierto, el acadio, que era el dialecto babilónico, era la lengua tradicional y oficial del imperio. Se utilizaba para documentos reales, para leyes, religión, ciencia. En cuanto a su escritura, se escribía en cuneiforme, es decir, en tablillas de arcilla con marcas en forma de cuña. El arameo era la lengua franca o comercial de todo el Medio Oriente en esa época. Es decir, era el idioma de la calle, del comercio, de la diplomacia. A diferencia del cuneiforme, el arameo usaba un alfabeto similar al fenicio, lo que lo hacía mucho más fácil de escribir en papiro o cuero. En cuanto al tiempo y a los círculos, usaban el sistema sexagesimal. Y ustedes se preguntarán por qué el minuto tiene 60 segundos y el círculo 360 grados. Pues se lo debemos a ellos, a los babilonios. Al usar una base de 60 en lugar de 10, lograron esos cálculos matemáticos mucho más precisos para su época. También en cuanto a los aportes de los babilonios, estaba la ley escrita o el código de Hammurabi. Hammurabi grabó en una piedra de basalto 282 leyes bajo el principio que muchos lo conocerán como el ojo por ojo, diente por diente o la ley del tailón. En cuanto a la astronomía y la astrología, ellos eran observadores obsesivos del cielo, podían predecir eclipses con una precisión asombrosa. Crearon también un calendario lunar que es la base de muchos calendarios modernos. En la imagen que estamos observando en pantalla, respecto a la arquitectura y sus maravillas, ellos tenían jardines colgantes. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque pues se debate si estaban en Nínive o Babilonia. En cuanto a los avances médicos, fueron de los primeros en usar el diagnóstico y el pronóstico. En lugar de solo usar magia, los médicos babilónicos hacían listas de síntomas, de tratamientos del paciente en tablillas de arcilla. Ahora, ¿por qué Babilonia fue un imperio? Babilonia tenía 3 ventajas significativas que la hacían imparable cuando tenía un rey fuerte. Primero, ubicación estratégica, porque Babilonia estaba en el corazón de Mesopotamia. Por lo tanto, controlaban las rutas de comercio entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Es decir, quien dominaba Babilonia dominaba el flujo de dinero. En cuanto al poder intelectual y religioso, Babilonia era la Roma o la París de la antigüedad. Incluso cuando ellos eran conquistados militarmente, sus conquistadores, como los asirios, adoptaban su cultura, sus dioses y su escritura. Y nos preguntaremos si fue un imperio, ¿por qué se debilitaron? ¿Por qué se debilitó Babilonia? Bueno,
el imperio de Babilonia duró muy poco tiempo después de la muerte de Nabucodonosor. ¿Por qué? Hay ciertos aspectos principales. En cuanto a que los hijos y los nietos de Nabucodonosor no tenían ese genio militar como él lo tuvo. Entonces hubo intrigas, asesinatos dentro del palacio. También Nabonido, que fue el último rey, se dice que fue a vivir en el desierto y dejó a su hijo Belsasar a cargo. ¿Recuerdan a Belsasar? De él se habla en la escritura en el libro de Daniel capítulo 5 y es el rey Belsasar donde encontramos aquella historia de la mano que escribe en la pared, ¿verdad? Entonces Nabonido deja a cargo a Belsasar y el pueblo estaba muy descontento y la economía, por supuesto, estaba mal. Y ellos a su vez creían demasiado que las murallas de Babilonia eran imposibles de cruzar. Vemos aquí el mapa, ¿verdad? Todo lo que está en celeste corresponde al imperio babilónico. Muy bien. En el año 539 a.C., el imperio de los medo-persas, liderado por Ciro, llegó a las murallas. Babilonia era supuestamente inexpugnable, o sea que nadie podía subir y penetrar sus murallas, pero Ciro hizo algo brillante. Él desvió el río Éufrates porque el río pasaba por debajo de las murallas y Ciro cavó canales para bajar el nivel del agua y su ejército entró caminando por el lecho del río en plena noche. Eso dice la historia. Muy bien, pero de este imperio vamos a hablar más adelante. Es solamente un preámbulo. Lo que sí nos compete estudiar ahora es acerca del reino de Judá o el reino del sur que comprende del 931 a.C. al 587 a.C. Quiero mencionar que los reyes de Judá tenían también profetas en su época, al igual que los reyes del reino del norte. Por lo tanto, vamos a mencionarlos. Vamos a dividirlos en etapas a estos reyes. Vamos a decir que la primera etapa, el nombre que les vamos a poner es el inicio y la rivalidad con Israel. Aquí los reyes de Judá pasaron mucho tiempo peleando contra sus hermanos del norte o sus hermanos del reino de Israel. ¿Recuerdan el primer rey del reino del sur? Por supuesto, fue Roboán, el hijo de Salomón. Bajo su mando, el reino se dividió. Allí encontramos al profeta Semaías. Luego tenemos al rey Abías. Reinó poco tiempo y continuó la guerra contra el norte. El rey Asa fue un rey bueno, quitó los ídolos. Allí encontramos el profeta Azarías, al profeta Hanani. Luego viene el rey Josafat, que fue un muy buen rey, pero cometió el error de aliarse con el malvado Acab del reino de Israel. Allí hay profetas como Jehú y Eliezer. Luego tenemos al rey Joram, que se casó con la hija de Acab, que se llamaba Atalía, trayendo así la idolatría de Baal a Judá. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro rey viene? Pues llega al reinado Ocosías. Él reinó solamente un año y fue asesinado en una revuelta en Israel.
Ahora, la segunda etapa de reyes del reino de Judá le nombraremos la crisis y la reforma. Es un periodo de altibajos, donde casi se extingue la línea real de David, porque continúa Atalía, que fue reina, intentó matar a todos los herederos de David para gobernar ella. Pero afortunadamente, gracias a Dios, Joás, el único bebé que sobrevivió a Atalía, cuando él ya llegó a su reinado, fue un buen rey, mientras vivió su mentor el sacerdote Joiada. Luego viene Amasías, empezó bien, pero se volvió orgulloso y fue derrotado por Israel. Después sucede Usías o Azarías, reinó 52 años, fue muy próspero, pero él murió leproso por querer actuar como sacerdote en el templo. ¿Recuerdan aquella historia también? Bueno, después viene el rey Jotam, que fue un rey fiel que construyó mucho en Jerusalén, y después de él está el rey Acaz, el peor de esta etapa. Él fue quien comenzó a pagar tributo a Asiria para defenderse de Israel y Siria. La tercera etapa le vamos a denominar la etapa de la resistencia ante Asiria. Esta es la época de las grandes amenazas que ya hemos comentado. Viene el rey Ezequías, el gran reformador. Él construyó el túnel de Siloé y sobrevivió a Sennacherib, rey de Asiria. En ese reinado estaba el profeta Isaías, que fue su gran consejero y amigo. Luego está el rey Manasés, el rey que más tiempo gobernó, 55 años, y el más cruel e idólatra, porque la Biblia dice que por sus pecados Judá fue sentenciada a la destrucción. Luego viene el rey Amón, fue un mal rey y asesinado por sus propios siervos. Y la última etapa de reyes del reino del sur o del reino de Judá le vamos a denominar el declive final y Babilonia, porque comprende del 640 al 586 antes de Cristo. Y es en esta etapa, es aquí donde entran las deportaciones de las que vamos a hablar más adelante. Josías fue el último rey bueno. Él encontró el libro de la ley y destruyó los ídolos, pero murió en batalla contra Egipto. En su reinado encontramos al profeta Sofonías. Continúa el rey Joacás, que reinó solo 3 meses antes de que Egipto se lo llevara preso. Luego viene el rey Joacim, puesto por Egipto, pero luego sometido por Nabucodonosor. Fue el primero en rebelarse contra Babilonia. Aquí ocurre la primera deportación donde se llevan a Daniel, y en este periodo de Joacim está el profeta Jeremías y el profeta Habacuc. En cuanto al rey Joaquín, él reinó solo 3 meses. Nabucodonosor se lo llevó cautivo a Babilonia y aquí ocurre la segunda deportación, donde también se llevan a Ezequiel y a 10 personas más. Y por último, el último rey del reino del sur o el reino de Judá, tenemos a Sedequías. Sedequías se rebeló contra Babilonia confiando en Egipto. Nabucodonosor regresa, destruye el templo y la ciudad en el 586 a.C. Es aquí y en este reinado de Sedequías donde se da la tercera deportación. También encontramos al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel. Ustedes tal vez se pregunten cuál es el papel que tienen los profetas, porque es importante notar que mientras Jeremías se quedó en las ruinas de Jerusalén sufriendo con el pueblo, Daniel estaba en el palacio de Babilonia influyendo en los reyes. Y Ezequiel, ¿en dónde se encontraba? Él estaba en los campos de refugiados en Babilonia, dándole esas palabras del Dios del cielo
dándoles esa esperanza a los cautivos, a los judíos cautivos. Entonces, Dios cubrió todos los frentes. A diferencia del Reino del Norte o Israel, que cambió la dinastía constantemente, todos los reyes de Judá pertenecieron al linaje de David, lo que le dio pues mucha más estabilidad política que el Reino del Norte. Recuerden también que el Reino de Judá en el 931 a.C. es donde aparece y se formó tras la muerte del rey Salomón, cuando las 10 tribus del norte se rebelaron, y así Judá quedó solo con la tribu de Benjamín en el sur, bajo el mando del rey Roboam, mientras que el reino del norte, Israel, fue destruido por los asirios en el 722 a.C. Judá sobrevivió casi 135 años más como un estado vasallo, como un estado que debía dar tributos. Por lo tanto, los asirios, junto al mando de Sennacherib en el 701 a.C., intentan destruir a Judá o al reino del sur, pero fallan frente a el rey Ezequías. Muy bien, entonces, desde que el Reino Unido se dividió tras la muerte de Salomón, aproximadamente 930 a.C., hubo 13 reyes en Judá antes de llegar al rey Ezequías. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Sennacherib? Vamos a hablar de este rey, de Sennacherib. Sennacherib fue uno de los reyes más poderosos, arrogantes, soberbios del imperio neo-asirio. Él reinó aproximadamente entre el 705 y el 681 a.C. Muy bien. Él fue un guerrero temible, fue un constructor y también se puede decir que transformó un poco la historia. Aunque hoy recordamos a Sennacherib por sus guerras, él fue quien convirtió a Nínive en la ciudad más espectacular del mundo antiguo. Muy bien, porque se la conoce incluso por las bibliotecas que existían allí, en Nínive. Él instaló también un sistema de canales, acueductos para traer agua a la ciudad desde 50 kilómetros de distancia, incluso antes que el túnel de Ezequías. Nínive llegó a ser tan grande que, como menciona el libro de Jonás, se necesitaban aproximadamente 3 días para recorrerla. ¿Qué pasó con Sennacherib? Bueno, él, con su campaña contra Judá en el 701 a.C., esta es la historia que se conecta con el rey Ezequías, porque Sennacherib bajó con su ejército porque Ezequías se había rebelado y dejado de pagar tributo. Hay algo que se le conoce como el prisma de Sennacherib. Es un objeto arqueológico. El prisma de Taylor también se le reconoce. Y es donde Sennacherib escribió su propia versión de la historia. En él dice, y cito textualmente, a Ezequías el judío lo encerré en su propia ciudad real como a un pájaro en una jaula. Mi- eh, Sennacherib presume de haberlo encerrado, pero él nunca dice que conquistó Jerusalén, y esto coincide con el relato bíblico de que tuvo que retirarse después de que su ejército fuera diezmado por la intervención de Dios. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versos 35 y 36, que dicen así: Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todo era cuerpos de muertos.
Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a Nínive, donde se quedó. Gloria a Dios. Luego está la destrucción de Babilonia, porque 12 años después de su fracaso en Jerusalén, Sennacherib, por decirlo así, pierde la paciencia con Babilonia, porque los babilonios se habían aliado con los elamitas y, y hacen cosas que no le agrada a Sennacherib. Cuando Babilonia se rebela contra él, hizo algo que horrorizó a todos los que vivían allá. Destruyó la ciudad por completo. Incluso en la historia se dice que él desvió los canales de agua para que inundaran las ruinas y la ciudad desapareciera bajo el barro. Y ese acto fue considerado un sacrilegio incluso por sus propios hijos, ya que Babilonia era considerada una ciudad sagrada por sus dioses. Luego tenemos el final trágico, en el 681 a.C. La Biblia menciona ese final dramático para él, porque después de fracasar en Jerusalén y regresar a Nínive, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos. Segunda de Reyes 19:37 dice así: Y sucedió que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada. Ese es el final que tuvo el rey de Asiria. Ahora surge una pregunta: ¿cómo es que Judá está enredado con Asiria? ¿En qué momento comenzaron a pagar tributos? Pues hubo dos momentos clave donde Judá, el reino del sur, empezó a darles dinero. Vemos aquí en pantalla el rey Acaz, el padre de Ezequías. Fue el inicio oficial. Aproximadamente del 734 al 732 antes de Cristo, unos 30 años antes del famoso sitio de Jerusalén, eh, hubo digamos, un problema, porque hubo un momento de tensión cuando el reino de Israel, el reino del norte, se alió con sus enemigos los sirios para obligar a Judá, el sur, a unirse a una rebelión contra el imperio asirio. Entonces, como el rey Acaz, el rey de Judá, Acaz, se negó, ellos decidieron invadir Jerusalén para quitarlo del trono y poner a un rey que sí les hiciera caso, un tal hijo de Tabel, es lo que ellos querían colocar en el poder, ¿no es cierto? Entonces, al atacar a Jerusalén, provocaron que Acaz llamara a los asirios por ayuda. En lugar de confiar en Dios, como le aconsejaba el profeta Isaías, Acaz tuvo miedo y él envió mensajeros al rey de Asiria. Allí encontramos a Tiglat-Pileser III. Se dice que los asirios vinieron, destruyeron Damasco, o sea, Siria, y comenzaron a despedazar el reino de Israel. ¿Y cuál es el tributo que Acaz da? Acaz les envió plata y oro de la casa de Jehová, del templo de Dios, y de los tesoros reales como regalo para comprar la ayuda de Siria. Muy bien, hasta aquí estamos. Gloria a Dios. En este texto que tenemos en pantalla,
dice así. Segunda de Reyes, verso 16, capítulo 16, verso 5. Vamos a leer hasta el 8. Bien, dice, entonces Acab, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Ahora, versos 7 y 8, dice, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, envió al rey de Asiria un presente. Desde ese momento, Judá dejó de ser un reino totalmente independiente y es aquí donde se convierte en un estado vasallo, que obviamente pues debía pagar tributos anuales a los asirios. Como Acaz no confió en Dios, sino en el ejército de Asiria, el profeta Isaías le advirtió que los mismos asirios que hoy lo ayudaban, mañana serían los que inundarían su tierra como un río desbordado. Y eso se cumplió años después con Sennacherib. Muy bien. Entonces, cuando Acaz muere, procede su hijo Ezequías, ¿verdad? Ezequías subió al trono y él es quien decidió dejar de pagar ese tributo porque quería ser independiente y confiar solo en Dios. Esto fue lo que provocó que Sennacherib bajara con su ejército en el 701 a.C. ¿Para qué? Para castigarlo. Entonces, antes de que ocurriera el milagro del ángel que derrotó a los asirios, Ezequías intentó comprar la paz cuando vio que Sennacherib estaba destruyendo las ciudades de Judá. Eso lo encontramos en el siguiente texto, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 14 y 15. Ezequías le envió un mensaje a Sennacherib diciendo, yo he pecado, apártate de mí y lo que me impongas soportaré. Sennacherib le impuso un tributo altísimo. Bueno, ya le dijo, dame 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Y qué tuvo que hacer Ezequías? Ezequías tuvo que arrancar incluso el oro de las puertas del templo para pagarlo. Entonces, en resumen, con Acaz, en el 732 a.C., empezó el pago voluntario para pedir ayuda, y es allí donde Judá se vuelve un estado vasallo. Y con Ezequías, en el 701 a.C., se suspendió el pago, o sea, se rebelaron. Y eso causó la invasión de Sennacherib. Muy bien. Y entonces, el reinado de Ezequías cubre el periodo de 715 al 686 antes de Cristo. Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá. Su gestión se centró en la restauración, en la reforma religiosa. Él destruyó los lugares altos, rompió las imágenes de ídolos y reabrió el templo de Jerusalén. Él también destruyó la serpiente que Moisés había hecho, porque el pueblo ya había empezado a adorarla como un ídolo. ¿Qué más hizo él? En cuanto a infraestructura, él construyó el famoso túnel de Siloé para asegurar el suministro de agua a Jerusalén durante los sitios de los enemigos. Y es aquí también donde encontramos al profeta Isaías, uno de los profetas de su época, fue su consejero más cercano, y también por supuesto encontramos al profeta Miqueas. Por lo tanto, en el año 722
antes de Cristo, el imperio asirio, bajo Salmanasar V y Sargón II, conquistó Samaria. Los israelitas fueron deportados y el reino dejó de existir. Años después, en el 701 a.C., el rey asirio Sennacherib invadió Judá. Conquistó casi todas las ciudades fortificadas y también rodearon a Jerusalén. Entonces Ezequías, aterrorizado por las cartas blasfemas de Sennacherib, fue al templo a orar. Y el profeta Isaías le dio un mensaje de esperanza. Esa misma noche le dio un mensaje de parte de Dios. La Biblia relata que el ángel de Jehová pasó por el campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Y es así como Sennacherib tuvo que retirarse humillado a Nínive. Gloria al Señor. Babilonia lo tuvo todo: poder, ciencia y murallas imposibles de cruzar. ¿Y qué pasó? Un río desviado y una noche fueron suficientes para borrarla del mapa. Mientras tanto, un rey de Judá nos enseñó que, a veces, la mejor muralla es la fe. ¿Tú de qué lado prefieres estar? Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.